Bueno, buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a esta ya cuarta sesión de estas jornadas de emprendimiento que estamos haciendo la Fundación para la Educación Económica en conjunto con Plantel Azteca y Caminos de la Libertad. El día de hoy tenemos un conferencista genial. Él es además nuestro director en la Fundación para la Educación Económica para la rama en español. Y hablo de Arturo Portillo. Es economista, es emprendedor y actualmente cursa un máster en negocios internacionales. También es cofundador de FIA en Español, que es una iniciativa que ha conseguido reducir el analfabetismo económico en toda América Latina, habiendo formado más de 80.000 estudiantes en 12 países de habla hispana. Ya vamos casi por la meta de los 100.000 y ha impartido más de 350 conferencias sobre temas de economía, finanzas y emprendimiento. También es colaborador de diversas organizaciones liberales en América Latina y además ha contribuido a numerosos programas y proyectos de investigación. Entonces, bueno, bienvenido Arturo, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias también, Elder, Caminos de la Libertad, y a los directores de los distintos planteles de Plantel Azteca. Es un gusto estar con ustedes, con los que están en vivo y con los que estarán escuchándonos en diferido. No nos vemos desde la primera sesión donde les hablaba acerca de esta iniciativa que es Sé tu propio héroe. La llamamos así y lo repito porque creemos que nosotros mismos somos los héroes que necesitamos para cambiar este país, para cambiar esta sociedad, también para los que viven en Guatemala. Y la razón es muy sencilla: los emprendedores son las personas que mueven al mundo, son las personas que generan negocios, son las personas que generan riqueza, son quienes generan los empleos, pero también son aquellos que generan innovación. Y acerca de esa innovación es de lo que hablaremos el día de hoy. Pero antes quisiera romper la diferencia entre innovación e inventos. Porque muchas veces pensamos que los inventos son innovaciones o que para innovar hay que crear cosas que no existen. Y para prueba de ello tenemos este primer caso, que es el Flocken Electrowagen. Creado por Andreas Flocken, es el primer auto eléctrico de la historia. Se inventó en 1988. Por lo general, cuando pensamos en el primer auto eléctrico se nos vienen a la mente autos como Tesla o el Toyota Prius, que fueron ahí populares a partir del año 2014, 2015, 2016. Sin embargo, el Flocken Electrowagen es el primer auto eléctrico de la historia. Y era un auto eléctrico totalmente funcional. Cuando pensamos en este coche eléctrico, nos hemos puesto a pensar por qué no había carros eléctricos antes, por qué no había coches eléctricos en los 80s, en los 40s, en los 90s incluso, o incluso a inicios del 2000. La tecnología para que estos autos eléctricos funcionen no es algo nuevo, pero parece que Tesla está revolucionando el mercado con sus increíbles inventos de coches eléctricos. Incluso cuando yo era niño y no sabía que había existido el Flocken Electrowagen, yo pensaba que la idea de un coche eléctrico era algo del futuro. Y veamos ahora, discutiendo un invento que tiene más de 150 años de existir. Este Flocken Electrowagen iba a una velocidad de 15 kilómetros por hora y se descargaba después de 15 kilómetros. Significaba que cada hora tenías que recargar tu Flocken Electrowagen. La cosa era bastante complicada porque las baterías en ese tiempo no eran tan buenas como lo son ahora. La primera batería recargable alcalina, como las que conocemos el día de hoy, o de litio, que son las que tienen sus teléfonos celulares, no se inventó hasta 1940. Entonces, estos 60 años donde no tuvieron esa batería recargable tan fácil, tenían que, si se te descargaba tu Flocken Electrowagen, tenías que comprar otro Flocken Electrowagen. Esto ponía las cosas muy complicadas porque significa que tenía que ser muy caro usar un coche eléctrico. Al final, la mayoría de estos Flocken Electrowagen terminaron amarrándolos a un caballo y se convirtieron en carrozas tradicionales. En ese momento, en 1988, los vehículos a motor de combustión, como los que conocemos hoy en día, recién estaban comenzando. Pero este nos deja una importante enseñanza sobre que inventar no es innovar. Y también nos deja una enseñanza sobre que innovar no se trata de ser el primero, sino de ser el mejor. No importa que seas Andreas Flocken e inventes el primer coche eléctrico. Importa que seas Elon Musk y seas el mejor produciendo coches eléctricos. Sea Elon Musk o sea cualquier otro competidor en la industria, lo importante no es ser el primero, sino ser el mejor.
Desde 1960 es posible viajar a la velocidad del sonido. Hay aviones que pueden salir desde Ciudad de México hasta España y en lugar de hacerse 13 horas, Ciudad de México-Madrid, podrían hacerse solamente 7 o 6 horas. Muchos vuelos de este tipo se hicieron durante los años 70 y 80. El tipo de avión se llamaba Super Boom y era un avión que rompía la barrera del sonido. Podía llegar desde Nueva York a Londres en tan solo 7 horas también. Pero ¿por qué no viajamos a la velocidad del sonido? ¿Por qué no es algo usual que las personas tomen vuelos a la velocidad del sonido si es un invento viejísimo? Tiene más de 60 años de existir. Pues es muy sencillo. Usar un vehículo que volaba a la velocidad del sonido era 10 veces más costoso por el consumo de turbocina que utilizar un avión comercial actual. ¿Quién gastaría 10 veces más solamente por ir la mitad de rápido, llegar en la mitad de tiempo? Joseph Schumpeter, un economista de 1920, nos explica la razón. Él tiene un concepto llamado destrucción creativa y dice que las principales características de la innovación es que ésta tiene que ser eficiente y que además tiene que generar crecimiento económico. ¿Qué tenían en común el Flocken Electrowagen y el avión supersónico? Es que no eran eficientes ni generaban crecimiento económico, porque al ser más caros que las alternativas, dígase alternativas, caballos o coches de motor, dígase alternativas para los vuelos supersónicos, los vuelos comerciales normales, no generaba representar realmente una oportunidad para crecer. Sin embargo, en este momento, donde los costos de la gasolina están subiendo tanto y las fuentes de energía eléctrica cada vez son mayores, como la energía solar o la eólica, ya hace sentido utilizar un coche que funcione con energía eléctrica, como son los Teslas. Y quizá en el futuro llegaremos a un punto de optimización de ingeniería aeroespacial en el que volar a la velocidad del sonido vuelva a ser algo relevante. En 1980 se inventó el convertidor catalítico, un aditamento que se le ponía a los vehículos para que estos pudieran aprovechar mejor el consumo de gasolina y contaminar mucho menos. Hoy, los coches de combustión normal, los de gasolina, tienen 4 veces más rendimiento que los coches de los años 80. Eso significa que no solamente gastan menos en gasolina, que se ha vuelto mucho más cara, sino que además contaminan menos y que usan menos gasolina. Es decir, que el uso de recursos también se ve reducido. La innovación requiere de muchos elementos para hacer innovación, no solamente de un invento. Un invento puede ser cualquier cosa. Una innovación es hacer las cosas mejores. Por ejemplo, ¿acaso McDonald's inventó las hamburguesas? ¿O cómo es que se convirtieron en el principal distribuidor de comida rápida del mundo? Solamente tienen tantas cadenas, tienen tantas franquicias en el mundo solamente después de Subway. McDonald's no inventó las hamburguesas. Lo que inventó fue un proceso de producción similar al de los coches. En un coche, en una parte se crea la carrocería, en otra parte se ensambla, en otra parte se pone el motor y toda la parte eléctrica y después se pinta y se entrega. Ese mismo sistema de producción, llamado Fordismo, es el que se implementó en las hamburguesas. Si ustedes alguna vez ven en las rejillas de las cocinas de McDonald's, se van a dar cuenta que hay una gran barra donde una persona pone el pan, pone la carne, pone los vegetales, ensambla la hamburguesa como si fuera un coche, le entrega y se despacha. Es casi como ver cómo ensamblan un auto. McDonald's no inventó la hamburguesa. Innovó en el proceso de producción de una y logró que una hamburguesa que tardaba aproximadamente entre 20 y 15 minutos hacerse, se hiciera tan solo en 10 segundos. Ese nivel de innovación de las hamburguesas es como si yo les dijera el día de hoy que tengo la solución para lograr que una hamburguesa no se haga en 10 segundos, sino en 2 milésimas de segundos. Sería una locura, revolucionaría completamente el mercado porque significaría más baratas, de mejor calidad, a un menor costo de producción y mucho más rápidas. Entonces, entendiendo esta distinción entre innovación e invento, nos vamos con el siguiente punto, que es, ¿qué son los emprendedores? Aquí podemos ver un mapa satelital con las luces de la energía, con luces de las ciudades de una región muy especial del mundo. Este continente es Asia, y estos dos países que estamos viendo son Corea del Norte y Corea del Sur. Pueden ver esta delgada línea que separa a los dos países y ese pequeño punto iluminado en la parte superior, que es Pyongyang, la capital de Corea del Norte.
Cuando nos preguntamos qué es lo que hace a los países pobres y qué es lo que hace a los países ricos, llegamos a muchas conclusiones. Que el colonialismo, que se llevaron nuestro oro, que sufrimos muchas conquistas, que perdimos guerras, que ganamos guerras. Hay economistas que dicen que hay países pobres porque casi no tienen recursos naturales. Y hay otros economistas que afirman que los países pobres son pobres porque tienen muchos recursos naturales y por ello todos los países quieren aprovecharse de ellos y se terminan sufriendo como muchos países africanos. Hay incluso antropólogos que creen que el clima es un factor determinante de la productividad. Entonces, aquellos países donde hay climas más cálidos, las personas tienden a ser menos productivas. La innovación, la tecnología, la cultura, la religión. Hay muchas razones que se nos ocurren por cuál un país es pobre o es rico. Sin embargo, cuando vemos el caso de Corea del Norte y Corea del Sur, nos damos cuenta que esta regla se rompe. Y no solamente aquí, se rompe en todos los países, pero aquí es mucho más evidente. Mientras que Corea del Sur es uno de los 10 países más ricos del mundo, Corea del Norte es el país más miserable sobre la Tierra. La mayoría de los países en el mundo tienen una frontera para que las personas no puedan entrar. Sin embargo, Corea del Norte tiene fronteras para que su propia población no pueda escapar. Y la razón de esta distinción entre ambos países es muy simple. Porque cuando los evaluamos, tienen una cultura muy similar. Sufrieron las mismas guerras, sufrieron las mismas victorias, las mismas derrotas, sufrieron las mismas conquistas, fueron conquistados por China y por Japón en muchas ocasiones. Ambos países estuvieron sumidos en guerra durante el mismo tiempo. Se separaron hasta hace recientemente, en 1940, en la década de los 40. A pesar de que no tienen mucho tiempo de haberse separado, tienen esta gran distinción. Uno es de los países, Corea del Sur es de los países más desarrollados del mundo y Corea del Norte el país más miserable de la Tierra. ¿Qué puede ser distinto entonces si hasta su fisionomía es la misma, si pertenecen incluso a la misma raza, si tienen una visión cultural muy similar, una religión muy similar, una historia muy similar? Pyongyang tiene más de 5.000 años de existir, la capital de Corea del Norte. Significa que son una sociedad antigua, ininterrumpida, que durante los años ha logrado mantener sus costumbres y culturas. Esto debería ser razón para un desarrollo o una evolución continua, pero no lo es. Porque lo que sobra en Corea del Sur y hay tan escaso en Corea del Norte son emprendedores. Piensen, por ejemplo, en un momento cuándo fue la última vez que consumieron un producto de Corea del Norte. Y piensen cuándo fue la última vez que consumieron un producto de Corea del Sur. Puede ser un Kia, un Samsung, que muchos de nosotros hemos tenido algún Samsung. Puede ser ropa, comida, incluso K-pop o K-dramas. Hay un gran acervo cultural que también consumimos de Corea del Sur. Pero cuando pensamos en productos de Corea del Norte, ¿qué nos viene a la cabeza? Si googleamos Corea del Sur nos van a salir bandas de adolescentes, ramas, templos, lugares turísticos muy hermosos que visitar, que seguramente Corea del Norte también tiene. Pero cuando buscamos en Google Corea del Norte nos vamos a encontrar con militares, armas nucleares y la cara de un dictador. Un apellido que no ha cambiado en lo absoluto en los últimos 70 años. En Corea del Norte es ilegal emprender. Todas las decisiones económicas las toma el gobierno. Parten de la idea de que para que la economía esté bajo control y no haya crisis económicas, el gobierno tiene que encargarse de todo. Préstamos, deudas, bancos, autos, casas, agua, electricidad, entretenimiento, cultura, todos los aspectos de la vida de los coreanos del norte está dirigida por el Estado de la República Popular de Corea. La única empresa que existe es el Partido de Corea del Norte. Y el único socio mayoritario que tienen es Kim Jong-un, el dictador cuya familia ha estado en el poder durante más de 50 años. Mientras que Corea del Sur se aplaude y se premia el emprendimiento, en Corea del Norte se sofoca y se castiga incluso con prisión. Muchas personas que han logrado escapar relatan cómo incluso venderle cosas a un vecino, cosas tan sencillas como patatas o arroz, podría ser motivo suficiente para que los oficiales te lleven a campos de concentración, donde harías trabajos forzados no solamente tú, quien cometió la infracción, sino también tu familia y tus hijos. Y a gran escala pueden ver cómo se ve
esa diferencia de narrativa, esa diferencia de cultura, esa diferencia de enfoque. En Corea del Sur, un país que, si bien tiene un alto control sobre sus ciudadanos, permite la libre empresa, permite la libre cooperación humana, la libre circulación de bienes, de capital y el emprendimiento, en Corea del Norte se restringe. Y esos son los resultados. Corea del Norte, Corea del Sur, uno de los países más desarrollados, y Corea del Norte vive en la Edad Media prácticamente. Porque si no hay electricidad, viven peor que los ciudadanos del año 1800. Y eso nos lleva a la primera apertura a esta sesión, que titulé 5 mitos de la inteligencia artificial. A lo largo de las charlas que he ofrecido en América Latina, les he preguntado a miles de jóvenes cuáles son sus principales preocupaciones acerca de la inteligencia artificial. Y esas las 5 principales las he guardado para intentar combatirlas, para combatir esos 5 mitos. Pero antes les muestro una pequeña gráfica que demuestra todas las empresas del 2024 que se enfocan en el machine learning o en la inteligencia artificial o la ciencia de datos. Como pueden ver, la cantidad de empresas es brutal, porque la inteligencia artificial no es algo del mañana, ni siquiera es algo del presente, es algo que pasó hace ya 2 años. Y que si no estamos listos y preparados para utilizarla como una herramienta esencial en nuestro desarrollo profesional, habremos llegado muy tarde al mercado. Sobre todo ustedes que se encuentran en una etapa de decidir cuál va a ser su futuro profesional, es muy importante que entiendan la importancia de reconocer y utilizar debidamente la inteligencia artificial, pero también es necesario entender cómo nos beneficia como sociedad, para que de esa manera podamos tomar una actitud mucho más abierta a la inteligencia artificial que no nos limite en nuestro desarrollo. El primer mito es que la inteligencia artificial nos dejará sin empleo. Es un mito bastante común. Es un pensamiento, de hecho, que puede parecer bastante obvio. Porque si ahora una máquina hace el trabajo que hacían 10 personas, esas 10 personas automáticamente deberían de perder su empleo. Este es un reporte del World Economic Forum del año 2023 que demuestra todos los empleos perdidos y ganados por la inteligencia artificial durante todo el año 2023. Es la gráfica más reciente. Cada cuadro representa 1 millón de empleos. Del lado color tinto, encontramos todos los empleos perdidos y del lado verde aqua encontramos todos los empleos ganados. 1 millón de trabajos cada recuadro. Si nos damos cuenta, la proporción es muy similar. El reporte, de hecho, indica que el 2% se perdieron 2% más de empleos de los que se ganaron. Sin embargo, cuando pensamos en qué tipo de empleos son los que se perdieron, en el lado de los recuadros color tinto, ¿qué empleos se nos ocurren? Piensen un momento. Puede ser ventas, pueden ser cajeros, pueden ser escritores, pueden ser bibliotecarios, pueden ser servicios de consejería o pueden ser también servicios de call center, servicios de asistencia telefónica, que ahora se hacen con inteligencia artificial. O servicios de programación, que aunque pareciera extraño, muchos servicios de programación han sido sustituidos porque la IA ya es capaz de llevar a cabo esas tareas, de programar. No toma la acción de programar, pero sí puede hacer gran parte del trabajo. Y ahora pensemos en cuánto gana un cajero, o un bibliotecario, o un asistente de call center. Pensemos en cuáles son la distribución de ingresos de esta población. Y ahora comparémoslo con los verdes, con los empleos ganados. ¿Qué tipo de empleos son? Son desarrolladores de software, son ingenieros de datos, son analistas de datos. ¿Y cuánto ganan ellos? Si vamos a un salario realista, un analista de datos en México gana aproximadamente entre 50 y 60 mil pesos al mes, mientras que un call center gana entre 8 y 10 mil pesos al mes. La diferencia es de 6 veces o 5 veces. Vean esto. No solamente la misma cantidad de empleos que se perdieron, casi la misma cantidad de empleos perdidos se ganaron gracias a la inteligencia artificial. El saldo es casi cero. No solo eso, sino que además los empleos generados tienen 5 veces, hasta 5 veces, mayores niveles de ingresos que los empleos perdidos. Ahora, no significa que las personas que perdieron su empleo se están dedicados a los empleos ganados o a los empleos nuevos.
No es que los color tinto hayan pasado a ser los verde aqua. Se volvieron en los azules, en los trabajos estables. Tuvieron que dejar su empleo para tomar otro. Muchas veces pensamos que estas personas quedan desempleadas para siempre, que si una persona que antes se dedicaba a ser cajera y no sabía hacer otra cosa, entonces pasa a ser desempleado para siempre. Pero si eso fuera cierto, si esa visión tan pesimista del mundo fuera cierta, todos deberíamos seguir siendo cazadores y recolectores, y no expertos en IT, ingenieros, arquitectos, profesores, influencers, CEOs, constructores, científicos. ¿A dónde se fueron todos los trabajos? Si la tecnología, como la inteligencia artificial, al reemplazar al ser humano nos dejara sin empleo, ¿qué pasó con los cazadores y con los recolectores en ese caso? Debieron de haberse quedado desempleados. Pero cuando vemos estadísticas nos damos cuenta que estamos en el momento de menor desempleo de la historia y también en el momento de la historia con mayor nivel de ingresos reales. Es decir, que nuestro dinero vale mucho más que antes. Podrías decir, bueno, mi abuelo se compró una casa en 50,000 pesos, sí, pero probablemente la casa de tu abuelo de 50,000 pesos está en medio de la nada, no hay electricidad, no había agua potable, no había transporte, no había caminos, no había internet y muy seguramente, ¿qué creen? No tenía Netflix. Todo ese poder adquisitivo que ahora tenemos ha incrementado y nos ha dado también un mejor nivel de vida a medida que hemos reducido el desempleo y mejorado los salarios a lo largo del tiempo. Pasemos ahora con el segundo mito. La inteligencia artificial nos vuelve dependientes. Este mito me gusta separarlo en dos partes, porque en primer lugar no es verdad que nos vuelva dependientes en sí mismo, pero tampoco es verdad que la dependencia sea algo necesariamente negativo. Pensémoslo de esta forma. Si nosotros dejáramos de ser dependientes de la computadora, se ha mencionado muchas veces un apagón catastrófico. El mundo se va a acabar y hay un apagón tecnológico, entonces todas las computadoras dejan de funcionar y los seres humanos se van a la ruina. Entonces somos tan dependientes de la tecnología que si sufrimos un apagón, la vamos a pasar muy mal. Entonces digamos que se nos ocurre una brillante solución. Para no ser tan dependientes de la tecnología, vamos a regularla, la vamos a prohibir. Y como primer paso vamos a prohibir las computadoras. Les van a decir sus abuelos, bueno, es que en mis tiempos la gente no estaba todo el día metida en la computadora o en los teléfonos celulares. Hacían sus llamadas por teléfono todo el tiempo, entonces quitamos la computadora. Automáticamente somos muy dependientes de los teléfonos. Puede llegar nuestro bisabuelo y decirnos, ¿sabes qué? En mis tiempos nosotros no llamábamos por teléfono, mandábamos un telégrafo. Ustedes son muy dependientes del teléfono. ¿Qué harían si el teléfono se llega a caer? Bueno, cancelamos el teléfono, regulamos el teléfono, prohibimos el teléfono para no ser dependiente de ellos y automáticamente nos volvemos extremadamente dependientes del telégrafo y luego del correo postal. Y si seguimos y llega nuestro tatarabuelo, nos diría cosas como nosotros no dependíamos del servicio postal. El servicio postal es algo de la modernidad que nos vuelve dependientes. Cancelamos el servicio postal y automáticamente nos volvemos dependientes de un mensajero en taparrabos a quien le decimos nuestro mensaje de manera oral, de manera hablada, y él iba y repetía el mensaje a la persona destinataria. La tecnología no nos vuelve dependientes y la dependencia no es algo malo. Somos tan dependientes hoy a la inteligencia artificial o nuestros teléfonos celulares como lo éramos hace 5,000 años de las lanzas y las piedras. Cada etapa tecnológica que ha transcurrido el ser humano ha sido extremadamente dependiente del nivel tecnológico de ese momento. Entonces, es un argumento ridículo. Pero además, no solamente no somos más dependientes, no solamente la dependencia es algo malo, sino que además somos más autónomos. Podemos llevar a cabo muchas más tareas sin necesidad de otras personas. Pensemos en cuánta gente necesitábamos para crear una página web hace tan solo 5 años. Podríamos decir 3, 4 o 5 personas. Y hace 20 años, un departamento entero. Y hace 40 años, quizá unas 100 personas para poder construir solamente una página web. Hoy la podemos hacer nosotros mismos. Editar fotografías, editar video, crear texto, traducir texto, todas estas tareas
cada vez requieren menos personas. Significa que cada vez somos más autónomos para realizar estas tareas. Vean, la inteligencia artificial no solamente no nos ha hecho menos dependientes, nos ha vuelto más autónomos. Entonces es la razón por la que creo que el mito 2 es una exageración. Aquí estamos con esta frase de Ludwig von Mises, dice, el emprendedor es quien determina cómo, cuándo y dónde es mejor emplear su dinero para potenciar su aprovechamiento. Es una versión parafraseada de la frase original, porque la otra estaba muy larga, pero básicamente la idea se mantiene. El emprendedor es quien determina cómo, cuándo y dónde es mejor emplear su dinero para potenciar su aprovechamiento. Ludwig von Mises. El tercer mito, la inteligencia artificial reduce nuestra capacidad intelectual. Este quizás es uno de los mitos más extendidos porque yo incluso lo he escuchado de mamás que les dicen a sus hijos, que les dicen a otras mamás, quítale el teléfono porque el niño se va a hacer tonto, ¿no? O que ahora somos, como todo lo hacemos con la computadora, no sabemos dividir, no sabemos multiplicar, no sabemos restar. De acuerdo a la mayoría de los antropólogos, la inteligencia humana se ha visto potenciada por dos factores principalmente. El primero es la nutrición y el segundo es el pensamiento abstracto, es decir, pensar en cosas que no existen. Imaginación, criaturas mágicas. Ese pensamiento abstracto que podemos ver representado en el arte o en la cultura o en distintas obras, no ha hecho más que potenciarse desde que existe la tecnología. La tecnología ha sido una herramienta que ha logrado dos cosas principalmente para los seres humanos que están relacionadas con nuestra capacidad intelectual. La primera es que nos ha dado más comida. Comemos más gracias a la tecnología. ¿Por qué? Porque somos más productivos. Significa que ya no tenemos que pensar en qué vamos a comer mañana o en qué vamos a cazar el día de mañana. La pregunta de hoy es ¿qué vamos a comer mañana? La pregunta de hace 2000 años habría sido ¿vamos a comer mañana? Esa pregunta de ¿vamos a comer mañana? Se ha vuelto más extraña porque el hambre del mundo se ha ido erradicando. Claro, hay todavía un serio problema de hambruna que debemos combatir todos juntos y ayudar a las personas que más lo necesitan. Pero es cierto también que esa hambruna mundial se ha visto reducida significativamente. Era normal que las personas sufrieran hambre hace 200 años. Sobre todo las personas pobres. Era algo usual, era algo común. No había almacenes, no había Walmart, no había refrigeradores. No había razones para creer que las personas podían contar con qué comer al día de mañana. El hambre se ha vuelto algo tan extraño que ahora tenemos fundaciones para combatir el hambre, porque ¿cómo es posible que haya personas que tengan hambre? Lo cual es muy bueno que existan esas organizaciones. Pero pensemos, por ejemplo, que en 100 años en el futuro tengamos fundaciones para que las personas que no tienen servicios de streaming como Netflix o Disney Plus puedan tenerlo, porque ¿cómo es posible que haya personas sin Netflix? O que en 200 años tengamos fundaciones para enviar a los niños al espacio por primera vez, porque ¿cómo es posible que haya niños que no hayan viajado todavía al espacio? Fíjense cómo de interesante se vuelve nuestra perspectiva de progreso a medida que lo comparamos con el pasado. Por lo general, las personas tenemos algo llamado pesimismo irracional, que creemos que las cosas están peor que nunca sin tener datos o evidencia de que lo prueben. Solemos creer que el pasado estaba lleno de lujos y que estaba lleno de ventajas, que porque podías respirar el aire fresco en las calles, podías comer orgánico, todo era gluten free, todo era keto, podías comer una mazorca directamente de la planta y cazar un búfalo y comerte el búfalo y no había Burger King, entonces la gente no tenía cáncer. Guess what? La gente no vivía tanto como para tener cáncer. La expectativa de vida promedio del hombre hace todavía 500 años no superaba los 40 años de edad. Por eso no tenían cáncer, porque no vivían tanto como para contraerlo. La inteligencia artificial no reduce nuestra capacidad intelectual, nos ha dado estas dos grandes fuentes, que es una mayor alimentación, una mejor nutrición, y además nos ha dado mucho tiempo libre para llevar a cabo el proceso de pensamiento abstracto. El ser humano no es inteligente por llevar a cabo tareas manuales como multiplicar o dividir. Eso no es inteligencia. Eso es una capacidad matemática. La inteligencia es crear cosas. La inteligencia es llevar a cabo el mayor aprovechamiento de nuestras habilidades. Hay distintos tipos de inteligencias y hay distintas formas de medirla.
No hay una sola regla para todos y seguramente en este momento es el momento perfecto para que descubran cuál es su tipo de inteligencia y cómo aprovecharla mejor. Y pensar también que la inteligencia artificial es una herramienta más que les puede ayudar a potenciar su inteligencia personal, a potenciar sus habilidades y talentos y utilizarlas y maximizarlas en aquello en lo que ustedes son mejores o que más desean hacer. Toda habilidad se puede aprender. El ser humano es capaz de todo eso. Nos puede tomar algunos más tiempo que otros, pero es posible. Y a medida que la tecnología incrementa, somos cada vez más capaces. ¿Por qué más personas hablan segundos idiomas ahora? ¿Por qué más personas crecen sabiendo utilizar máquinas y computadoras? La última vez que intenté que mi abuela aprendiera a utilizar un iPhone me tomó meses. ¿Por qué ahora un niño es capaz de hacerlo desde muy pequeño? Porque cada vez mejoramos nuestra capacidad intelectual como grupo. Pero bueno, en esa área no me meto tanto porque no soy antropólogo, así que voy a avanzar con la siguiente. Esta es una frase de Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía 1974 o 78. Ahí me mandan una corrección por chat, Andrea. 74 o 78. La competencia es un procedimiento de descubrimiento mediante el cual los emprendedores buscan constantemente oportunidades no explotadas que también pueden ser aprovechadas por otros. Muy rebuscada, ¿no? La competencia es un procedimiento de descubrimiento mediante el cual los emprendedores buscan constantemente oportunidades no explotadas que también pueden ser aprovechadas por otros. Para ponerla en términos simples, lo que mencionábamos de McDonald's al principio, que McDonald's no inventó las hamburguesas, innovó un proceso de producción, pero para poder innovar ese proceso de producción donde hacía hamburguesas en 10 segundos cuando a la competencia le tomaba 20 minutos, tuvo que haber competencia. Esta competencia te obliga a ser mejor. ¿Qué pasaría si con todos ustedes en clase, no importa cuánto se esforzaran o cuánto estudiaran, todos fueran a sacar el mismo promedio? Todos fueran a sacar la misma calificación independientemente de cuánto hayan estudiado. ¿Se esforzarían? O si fueran el único estudiante en su clase, ¿se esforzarían? Si Messi fuera el único jugador de fútbol del mundo, ¿qué lo obligaría a ser mejor? La competencia es un proceso de descubrimiento, pero ese descubrimiento solamente se da porque estamos obligados a ser mejores, por ese deseo de ser mejores. Y es un proceso que llevan a cabo principalmente los emprendedores, que buscan oportunidades no explotadas, pero que estas oportunidades no explotadas no solamente se las quedan ellos, benefician a los demás, generando mejores empleos, pagando mejores salarios o incluso dando mejores bienes y servicios. Pensemos en el producto favorito de ustedes. Digamos, no sé, el iPhone, Spotify o las manteconchas. Cualquiera que sea el producto favorito de ustedes, fue hecho a través de ese proceso de competencia. Y lograron ser los mejores productos porque se tuvieron que esforzar en ser los mejores. Y que al encontrar estas oportunidades no explotadas, fueron aprovechadas también por ustedes. Ese es el verdadero rol del emprendedor. Cuarto mito, la inteligencia artificial socava la creatividad humana. Pues claro, si ahora todo lo hace la inteligencia artificial, ¿qué le queda al ser humano? Cuando yo era niño y la inteligencia artificial era algo muy lejano, pensábamos que la forma en la que la inteligencia artificial iba a superar al ser humano era cuando lograra crear arte, cosas que no existen. Hay una película llamada Yo Robot, que está basada en el libro de Isaac Asimov, del mismo nombre. Sale Will Smith, es un poco vieja, incluso era vieja para cuando yo era pequeño. Pero esta película trata de un robot que es independiente, es autónomo, tiene conciencia. Y la forma en la que descubren en la película que tiene conciencia es porque dibuja algo que no existe. Dibuja algo que se imaginó. Y justamente lo primero que comenzaron a hacer las inteligencias artificiales fue crear arte. Claro, tomaron muchas referencias de Google, tomaron muchas referencias de Internet, tomaron muchas referencias de obras de otros artistas. Pero ¿qué creen? Nosotros hacemos lo mismo. Cuando pintamos, o aquellos que se dedican a la pintura y al arte, se inspiran en alguien más, se inspiran en el trabajo de otras personas. No existe el pensamiento puro innato. Todo viene influenciado de algo, y ellos también lo hacen. Aunque un estudiante hace unos meses me dijo que la diferencia entre la IA y el ser humano es que la IA no actúa de manera autónoma, le tienes que pedir tú que lo haga, y ahí es donde está la diferencia entre la creatividad humana y la IA. La creatividad humana es un proceso de prueba y error,
Hacer una canción que le guste a las personas, una película que le guste a las personas, una obra de arte que le guste a las personas, es un proceso constante de equivocaciones. Y la IA, al facilitar recrear esas cosas en la realidad, pintar cosas que a ti te gustaría pintar o que revise los guiones de películas que tú estás escribiendo o los libros que te gustaría escribir, facilita el proceso de creación. ¿No me creen? Hoy en día es mucho más fácil sostener la industria del cine gracias a la inteligencia artificial. Hay muchas más ideas nuevas, porque al ponerles en ese proceso de ensayo y error, es posible que las mejores ideas sean las que se queden. En los años 90, cuando las disqueras eran dueñas de casi todo el contenido, se creía que casi no había nuevos artistas, porque como las disqueras tenían todo el monopolio del contenido, pues no podíamos conocer artistas nuevos y darnos cuenta que había muchos más buenos. Bueno, hoy en día cualquier artista puede subir su música a Spotify y seguimos escuchando las mismas 20 personas. Seguimos escuchando los mismos 20 artistas de hace 30, 40 o 20 años, porque no se trata de un tema de acceso, sino de un tema de talento y de gustos. Hay artistas que yo podría considerar que no tienen talento, pero a la gente le gusta. A medida que el mercado ha ofrecido estos servicios y que hay emprendedores que proveen de estos servicios, es que ha habido más acceso a esa creatividad. Pero la IA también ha sido una herramienta muy poderosa para este proceso. Y el último mito es que la IA, la inteligencia artificial, agudiza la desigualdad social. Es decir, que hace que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Este mito también tiene dos partes que hay que combatir. El primero es que no es cierto que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Me voy a regresar a esa frase más adelante. Este es la producción per cápita de Londres, de Reino Unido, desde el año 1270 hasta el año 2016. Esto está a valores actuales, o al menos a valores del 2020, ajustado por inflación. En 1270, una familia en Reino Unido al año generaba un ingreso promedio al año de 806 libras esterlinas. Eso es el equivalente actual a 17,000 pesos. Divídanlo entre 12, eran 1,500 pesos al mes, 1,477 pesos al mes. Eso era lo que generaba un británico promedio en el año 1270. Para el año 1400, este apenas subió 300 libras. Para el año 1500 bajó. Para el año 1600 bajó aún más. En el 1650 se encontraba en uno de sus puntos más bajos desde hace 500 años. Y no fue hasta el año 1800 que se duplicó. Pero ojo, se duplicó a 3,000 pesos al mes. 3,000 pesos al mes era lo que ganaba una familia londinense promedio. 3,000 pesos al mes. En la categoría actual del Banco Mundial, que el Banco Mundial dice que una persona que vive en pobreza extrema es aquella que gana menos de $1.50 al día, pues bueno, podemos entender que en el año 1800 casi todos los londinenses eran pobres extremos que no podían consumir absolutamente nada más que lo indispensable para vivir. Y eso fue en 1800, una vez ya duplicando su ingreso de los 500 y 600 años anteriores. Pero no es hasta 1920 que esta curva de crecimiento comienza a cambiar. A partir del año 1820, este cambio ocurre gracias a la primera revolución industrial, la máquina de vapor, que se encuentra por aquí. No sé si se puede ver mi flechita en la pantalla, pero se encuentra en esta posición. Después, en el 1900, vemos otro sobresalto pequeño, que son los tiempos dorados antes de la crisis financiera del 29, pero este crecimiento se vio potenciado principalmente por la energía eléctrica. Luego, en los años 80, encontramos la implementación más masiva del Internet. Existía desde los 60, masivamente implementada en los 80. Y en el 2016 no alcanzamos a llegar a la etapa de la inteligencia artificial, que es por ahí del 2019-2020, pero también hubo otro crecimiento. Y estas son personas promedio. Es decir, que el promedio del mundo se hizo 10 veces más rico tan solo en los últimos 200 años, mientras que durante toda la historia de la humanidad habían sido igualmente pobres. ¿Contra qué comparamos el desarrollo económico humano? Cuando decimos que antes la gente vivía mejor, ¿a qué momento específico nos referimos?
a la Segunda Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, a los momentos entre estas guerras, al siglo XIX, al XVIII, al XVII, al XV, al 2000 antes de Cristo. ¿En qué momento creen que el ser humano vivió mejor que ahora? Pero si el GDP per cápita no es suficiente, si el producto per cápita no es suficiente, vean la distribución de alimentación per cápita. En 1270 las personas consumían 1532 calorías. Y solamente llegamos al consumo de calorías aceptable hasta el año 1850, 2512. Es lo mínimo aceptable para un adulto. 2512 calorías. Y ahora estamos consumiendo un poco de calorías de más, pero digo, la mayoría de las personas siguen encontrándose mucho más sana que antes. Dicen, no, porque ahora hay mucha obesidad. Sí, pero antes las personas vivían 38 años. Les dije al principio, se los imaginan viviendo en este campo natural, orgánico, donde comen carne de búfalo y comen una mazorca directamente de la planta. La realidad es muy distinta. Tomaban agua del río, ok, llena de bacterias. El agua se tiene que tratar para que esté pura, para que se pueda beber, para que pueda ser potable. Para el ser humano no puedes tomar agua de la naturaleza, tienes que transformarla. Todo en la naturaleza se tiene que transformar. No hay casi nada que no requiera transformación humana. Incluso el oxígeno. Hay ciudades en China donde la gente compra botellas de oxígeno para utilizar en su vida común, porque China está tan contaminada, que es el país que más contamina en el mundo. China está tan contaminada que requiere de un uso constante de administración de oxígeno, algo que es gratis para nosotros. Casi todo requiere un tratamiento humano. Todo lo que requiera la intervención del ser humano requiere trabajo. Todo ese trabajo se paga con salarios, con dinero. Y ese dinero se tiene que pagar de alguna manera. Nada es gratis en el mundo. Pero este progreso tecnológico ha permitido que cada vez más personas accedan a más bienes y servicios, incluyendo alimentación. ¿O qué hay de la mortalidad infantil? La cual ha pasado del 25.1% a menos del 0.4%. 1 de cada 4 niños moría en los primeros 5 años de nacido en el mundo, en 1841. Y esto se ha reducido a casi 0. Ya es raro que un niño muera durante sus primeros 5 años. Tuvo que haber pasado algo muy extraño para que muriera. Fíjense cómo ha mejorado el mundo, no solamente a nivel de dinero, de números, sino también a nivel humano. ¿Cómo creen que se encuentra Corea del Norte en esta comparativa? Donde el gobierno administra todo, donde el gobierno controla todo, donde los emprendedores son vistos como gente malvada y por lo tanto el gobierno tiene que intervenir y tiene que regular hasta un punto, donde si tú llegas a utilizar un corte de cabello distinto al aprobado por el supremo líder, puedes ir a prisión o ser asesinado. ¿Qué tipo de futuro queremos construir? ¿Qué tipo de sociedad queremos crear? ¿Y qué condiciones se requieren para crear esa sociedad? Voy a volver a la frase que tenía acá. No es por la benevolencia del panadero, el carnicero o el cervecero que tenemos nuestra cena, sino por su propio interés. Adam Smith. ¿Qué nos dice esta frase? Pensemos en el panadero de donde ustedes viven, de su entorno inmediato. Este panadero se levanta todas las mañanas pensando en una única cosa. Bueno, puede que en varias, pero principalmente en generar dinero. Para su familia, para sus amigos, para su mamá, para él mismo, para su abuelo que está enfermo, para quien sea. Pero su objetivo principal es tener ganancias. Para poder tener ganancias, este panadero tiene que ser el mejor. El que tenga mejor presentación, mejor calidad, mejor higiene, que esté más rico, que innove más, como las manteconchas. Para ser el mejor, tiene que competir contra otros panaderos. En su comunidad inmediata seguramente hay 3, 4 o hasta 10 panaderías diferentes. Y todos ellos constantemente tienen que competir para ver quién es el mejor y se queda con la mayoría de los consumidores. Si este panadero no tuviera competencia, ¿qué lo incentiva a ser mejor? Imaginemos que el único panadero de un país es el gobierno. ¿Qué les incentiva a ser mejores? Cuando se rompe esta cadena de competencia en el proceso de innovación, no hay razones para innovar. Habrá personas que quieran
en beneficio del desarrollo humano o en un sentido poético de superación personal, ser mejores. Pero la mayoría de las personas requieren incentivos para esto. Para ser mejores requieres un resultado, requieres un premio. Si no hubiera premios por ser el mejor, ¿qué sentido tienen las calificaciones? ¿Qué sentido tienen las competencias? ¿Qué sentido tienen las medallas olímpicas? ¿Qué sentido tiene ganar dinero? Podríamos simplemente decir que nadie sea millonario, porque los millonarios son malos o hacen que las personas sean pobres. Quitamos ese incentivo de la ecuación y ¿qué tenemos? En mi opinión, tenemos algo similar a lo que estamos viendo en el mapa. Por un lado, una economía próspera, que innova, que desarrolla, que genera empleos, que crece, pese a que ha sufrido guerras, colonias, invasiones, extracción de recursos y un montón de cosas más, que es Corea del Sur. Y de vecino tiene una empresa que controla, regula, gestiona todo centralizadamente desde el gobierno como Corea del Norte. Tiene soberanía alimenticia, tiene soberanía energética, tiene soberanía cultural, porque claro, no puedes consumir películas extranjeras en Corea del Norte, está prohibido. Tiene soberanía en todo y por eso no tiene nada. Ahí no hay emprendedores, ahí no hay empresarios. Y esos 5 mitos de la inteligencia artificial es importante romperlos, porque para lograr progreso se requiere de un avance tecnológico, que como Joseph Schumpeter mencionó, la destrucción creativa genera 2 beneficios principalmente: eficiencia en el uso de recursos y crecimiento económico. Esa innovación es vital para que las economías crezcan y se desarrollen no solamente en números, sino en aspectos humanos, como el que mencionamos: mortalidad, reducción de la pobreza, reducción del hambre, reducción de la pobreza sustantiva en términos de necesidades. Qué bueno que cada vez se sube más la vara sobre la pobreza. Antes, en los años 10, no le preguntaban a las personas: ¿eres pobre? ¿Tienes piso firme? Si no tienes piso firme, eres pobre. Claro que no. Ahora les preguntamos si tienen internet. Cuando yo era niño no te preguntaban si tenías internet para determinar si eres pobre o tienes una carencia social. Y eso es bueno. A medida que subimos la vara de lo que representa ser pobre, nos empujamos más y nos forzamos más a ser una mejor sociedad. Pero para ser una mejor sociedad requerimos de esa innovación, de esa tecnología que, incentivada por la competencia, es dirigida por aquellos que, en búsqueda de generar su propio interés, los empresarios, ayudan a los demás generando mejores empleos, mejores condiciones de vida, mejores salarios, innovación, crecimiento, desarrollo y una gestión mucho más eficiente de los recursos disponibles, que son limitados. Pero la necesidad humana es ilimitada. Y para satisfacer esas necesidades humanas ilimitadas, requerimos el mayor aprovechamiento que podamos usar de los recursos que tenemos. Por último, para cerrar, les comparto de nuevo este concurso de Caminos de la Libertad para jóvenes, que es hasta los 25 años. Jóvenes de menos de 25 años pueden participar. Tienen cuento, artículo periodístico. También existe el concurso de caricatura, que lo tienen disponible en su página web. Ahí les dejo la página web: www.caminosdelalibertad.com. Es una organización de Grupo Salinas, que es parte de Fundación Azteca y de su escuela, Plantel Azteca. Y estoy muy seguro de que les gustaría tener un primer, segundo y tercer lugar directamente desde Plantel Azteca. Estarían muy felices de tenerlos a ustedes como finalistas. Además de los premios, que es un premio por categoría, como ya les mencioné, son 3 categorías: cuento, artículo y caricatura. Puede ser digital o puede ser a mano. Además de esos 3 premios, los invitan a presentar sus obras en TV Azteca y en otros museos de la ciudad. Y bueno, tienen la oportunidad de conocer a otras personas que se dedican a trabajar en cuentos, en artículos. Y pues yo los incentivo a que pongan estas ideas que les estamos dando en las charlas en práctica para que puedan participar en este concurso. Estoy seguro de que, como la temática de este concurso es la libertad y es el eje central de los temas que estamos discutiendo a lo largo de las charlas, estoy seguro que van a encontrar muchas cosas valiosas para ayudarlos a crear sus artículos y cuentos. En resumen, la IA generará más empleos de los que se perderán. Estos van a ser mejor pagados y de mayor calidad. La IA incrementa la autonomía humana y la dependencia no es algo necesariamente negativo. Lo que vimos de la computadora, del teléfono, el telégrafo, el correo postal y el mensajero en taparrabo. La IA incrementa nuestra capacidad intelectual al potenciar el razonamiento abstracto y generar progreso económico. Pensamiento abstracto más nutrición.
La IA amplía la capacidad creativa a liberarnos de tareas mundanas. Y la IA es un factor más en el combate de la desigualdad que se ha reducido constantemente gracias a la libre cooperación humana. Esta libre cooperación humana. Con eso terminamos. Ya somos más de 400,000 en nuestras redes sociales, así que los invito a seguirnos en las redes de FI en línea. También les estaremos mandando una encuesta de esta charla en sus correos con la asignación de la tarea. Y esta es mi red personal. Ahí subo contenido en ocasiones sobre temas de economía y finanzas. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho por este espacio y nos vemos la siguiente semana. Mil gracias, Arthur. Que si tienen alguna pregunta, siéntanse en la confianza o de abrir, levantar la mano para yo habilitarles el micrófono o de escribirla en la cajita de preguntas y respuestas que tienen en el chat. Y si no hay preguntas, pues también está súper bien porque quiere decir que todo quedó súper claro. Listo, entonces, estamos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los directores, a los profesores de los distintos planteles. Gracias a ti, Elder, y a ti, Andrea, por estar dirigiendo estas sesiones. Nos vemos la siguiente. Mil gracias.